8:36, 7:36 en Canarias. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. John Muller, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Señor Bolaño, Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos un menú informativo un tanto interesante en el día de hoy, ¿eh? Vamos a hablar de muchas cosas, de lo que está pasando y de lo que está por pasar a partir de las 9:30 de la mañana, que es cuando va a comenzar esa ronda de contactos en el Parlamento de Cataluña, para ver cómo de encarrilada, que parece que sí que lo está ya, la investidura de Salvador Illa. Pero antes me gustaría preguntaros por lo que ocurrió en el día de ayer, en una jornada de esas negras en las bolsas de medio planeta, con la caída que comenzamos a contar, primero con la bolsa de Tokio, con el Nikkei registrando uno de sus peores resultados, retrocediendo un 12,4%. Decían que era la peor caída en casi 40 años. Claro, se fueron contagiando todas las bolsas, las asiáticas, luego vinieron las europeas y después saltó el Atlántico y vimos el cierre también de Wall Street. En principio por el temor, el nerviosismo de los inversores, que en esto ya sabéis que va mucho por las sensaciones, por las expectativas también, Müller, de que Estados Unidos puede estar más cerca de lo que creíamos de la recesión. De alguna forma también se está hablando mucho de presionar a la Reserva Federal para que no deje para allá, para el mes de septiembre, esa rebaja de tipos y que no espere y deje de estrangular la economía. Bueno, desde luego ha recorrido esta sacudida a las bolsas de todo el mundo. Sí, lo que pasa es que mi impresión es que tiene más que ver con una recogida de beneficios en el sector de la tecnología. Fíjate que la tecnología lleva 2 años subiendo de una manera espectacular. Hay acciones como las de Nvidia o Microsoft que tenían ganancias acumuladas, no de los últimos meses, sino desde finales del año pasado, de más de... Bueno, Nvidia dobló en un par de jornadas su cotización. Microsoft creo que tenía más del 70% de beneficio. Bueno, en fin, que había mucho dinero, y no solo con la corrección de ayer, todavía hay gente que sigue ganando mucho dinero en esas acciones si invirtió en el momento oportuno, ¿no? Con lo cual la corrección que se disparó el viernes da la impresión de que la recogida de beneficios va a continuar y está empezando un proceso que se llama de rotación de valores, donde el dinero que se ha ganado en un sector como la tecnología va a buscar invertirse en otros. Ahora la cuestión está en ver cuáles van a ser esos sectores o si va a ser la renta fija que ha quedado en una situación muy buena en este momento, ¿no? Yo creo que si no pasa nada esta semana, esto va a ser efectivamente una recogida de beneficios y el viernes vamos a ver las cosas de manera muy distinta. Lo que va a ser interesante es si Trump consigue que esto quede como el lunes negro de Kamala Harris, que podría abrir un debate interesante, porque Trump fue el primero que empezó a presionar a Powell con que bajara los tipos de interés, y ahora todas las acusaciones están sobre la Reserva Federal. Pero es que la Reserva Federal tiene que moverse por datos que vayan más allá de los ecos del mercado. La Reserva Federal es una referencia. El mercado no es una referencia para la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues yo creo que no creo que llegue la sangre al río, aunque yo te digo que estas cosas en agosto a mí me ponen muy mal cuerpo, porque en 2007, cuando estábamos todos en la playa, 2 fondos dejaron de liquidar sus posiciones. El señor Trichet inundó el mercado europeo de liquidez con un PIB europeo que sacó en ese momento el Banco Central. Y empezó la crisis del 2008, que es la gran crisis. Y lo que vino después, Paco. Bueno, en contra de lo que la gente a veces piensa, la economía mundial es enormemente frágil, ¿no? Eso es muy volátil. Estamos siempre instalados en burbujas, en procesos especulativos, en grandes fondos que manejan la economía, y luego pues la incapacidad de los estados a la hora de establecer marcos regulatorios. Luego no deja de ser una élite dirigente, una élite muy, muy elitista, ¿no? Tú cuando ves pues al gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, o la presidenta del Banco Central Europeo, o el británico, el japonés, el francés, son una élite, ¿no? Multimillonarios todos ellos, ¿no? Es decir, unos, aunque sean de origen humilde, han estudiado en las grandes escuelas del mundo y tienen pues una determinada formación, una visión, insisto, elitista, ¿no? Cuando tú ganas 1 millón de euros al año, o 2 o 3, pues tu visión de la vida es diferente, ¿no? Es decir, no te digo que no tengas algún problemilla, pero no son grandes problemillas, ¿no? Es decir,
nuestra amiga Lagarde no está pensando en cómo llegar a final de mes ni de broma, ¿no? En ninguno de ellos. Tienen sus aviones, sus coches, etcétera, etcétera. Es otra visión, ¿no? Luego estamos los pringadillos de la gente corriente, ¿no? Que entonces sufre las consecuencias de todas estas cosas. Porque mira, cuando un millonario pierde un 10% de su fortuna, significa que en lugar de tener 1.000 millones, tiene 900, ¿no? O aunque pierda un 20%. Digo, para que la gente lo entienda. Luego hay una parte de la economía, yo tengo un muy buen amigo y siempre me dice, Fuente Total tiene 2.000 millones. Dice, bueno, pero mira cuánto debe. Es decir, la realidad de una economía o de las nuestras incluso es cuál es el saldo, qué saldo neto tienes. Luego, en ese mundo tan frágil y tan pues volátil están las tecnológicas. Claro, yo cuando era pequeñito y estudias economía, pues te hablaban de las petroleras, las siderúrgicas, el sector agrario, primario, etcétera, todo esto, ¿no? Ahora hablamos de compañías que valen 1 billón de billones, ¿no? Es decir, estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, dices, ¿y cuál es su realidad? Pues es una realidad que es su expectativa tecnológica, que mañana nosotros tres tenemos suerte y montamos un teléfono móvil, acertamos y nos comemos a Apple, ¿no? Y resulta, hago un poco de caricatura que nadie se lo tome a mal, ya no es mi pretensión, pero yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, en esa volatilidad tienes que el mundo está inmerso en una crisis muy grave y profunda, todavía no resuelta, que provoca Ucrania, donde se están destinando miles y miles y miles de millones de dólares en una borrachera que le iba bien a Biden para mantener la economía americana en funcionamiento. Hemos vuelto al sistema de mercenarios, dicho respetuosamente, pues del Renacimiento y posterior, ¿no? Donde nosotros contratamos tropas, ¿no? ¿Te acuerdas la guerra de independencia americana? Los hanoverianos, ¿no? Tú cogías y pagabas los británicos. Ahora pagamos a los ucranianos pobres, ¿no? Que son la carne de cañón para parar a Rusia, ¿no? Tenemos el grave conflicto de Israel, ¿no? Y el impacto que puede tener eso, pero decir, en todo ese escenario es lógico pues que la bolsa en algún momento alguien tenga miedo y diga, pues, cuidado, ¿no? Es decir, aquí España, ya para acabar, ¿no? España tenemos el cachondeo de un ministro de medio pelo de economía que es Cuerpo, ¿no? Que parece que sea un gran economista. Yo no le he leído nada interesante todavía. Oye, seguro que es un gran economista y le propondrán como premio Nobel de Economía, ¿no? Y a la mejor hacendista de la historia de España desde López Ballesteros, que es la ministra Montero, que es otra gran hacendista. Tampoco le he leído nada, tampoco, ni estudio de economía, ¿no? Y entonces tenemos un país sobreendeudado y te sale el presidente del gobierno y yo es que me quedo, dice, la economía va maravilloso y el turismo, y luego tienes a todos estos pijos progres, ¿no? Turismofóbicos, ¿no? Decía, ese escenario pues explica que en cualquier momento podamos tener un crack, yo espero que no. Bueno, que sepamos, Paco, de momento los pijoprogres y el ministro y la ministra no han tenido nada que ver en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Para que veas cómo está la economía, que intento trasladar. Déjame que he pedido ayuda de alguien que sabe para analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas e interpretarlo en los justos términos. Juan Ignacio Crespo es financiero, es analista financiero y estadístico del Estado. Señor Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bien ustedes. Bueno, le hemos pedido ayuda porque los titulares pues pueden ser muy llamativos, ¿no? Si uno ve la caída que ayer pues anotaba la bolsa de Japón, el Nikkei, y lee palabras como pánico, preocupación, miedo, recesión, Estados Unidos, no se puede llevar las manos a la cabeza, pero claro, luego uno cuando analiza lo que puede estar detrás, cómo está rebotando en el día de hoy, porque hoy miramos cómo abren los mercados y lo miraba hace un ratito y está rebotando prácticamente la bolsa de Japón, un 10%. ¿Hay alguna única justificación para entender qué hay detrás de ese batacazo que encajaron ayer las bolsas de medio planeta? Bueno, hay una única justificación que se resume en tres pánicos que han ido acumulándose a lo largo de estos últimos días. Un pánico tecnológico, un pánico cambiario y otro pánico económico. Todos confluyeron en lo que vimos ayer, ¿no? Un pánico vendedor. Y lo que estamos viendo hoy es un pánico comprador. Ese sería el resumen, y si tenemos tiempo, pues lo contamos, lo explicamos un poco, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a empezar por el económico, si le parece, porque el temor a que Estados Unidos entre en recesión es algo de lo que se ha venido especulando también. La semana pasada ya hablamos además de los datos de empleo de Estados Unidos, que en algunos casos ya nos gustaría tenerlos aquí, ¿no? Con los índices de desempleo que hay, aunque hay mucha letra pequeña, pues parece que no cumplieron las expectativas y por ahí se empezó ya a hablar de ese camino descendente de desaceleración económica en Estados Unidos. ¿Eso tiene que ver en lo que ocurrió ayer?
Claro, pero si usted me deja, prefiero contarlo por orden cronológico. Adelante. Hace 2 semanas y media los aeropuertos de todo el mundo se vieron paralizados, los bancos también, numerosas empresas, por aquel fallo en el software de una compañía desconocida para la gran mayoría que se llama CrowdStrike. Y bueno, pues un fallo en la actualización de un programa provocó que quedara todo paralizado, ¿no? Era la materialización de un pánico, de un miedo que hubo en el año 99, el miedo al efecto 2000, ¿no? A que un fallo tecnológico provocara la paralización de todo el mundo. Eso ya puso a muchísima gente, digo que era hace 2 semanas y media, a todo el mundo un poco en guardia. A eso se sumaba el que las expectativas de la inteligencia artificial pues empiezan a cuestionarse. No estaremos invirtiendo demasiado en algo que a corto plazo no va a añadir el valor que se esperaba. Bueno, ese sería el comienzo. Yo titulé un artículo en 5 días, hace 2 semanas, como días de pánico tecnológico. A continuación, la semana pasada, el Banco de Japón subió los tipos de interés en 0,25%. Japón se caracteriza por haber tenido tipos de interés en cero durante muchísimos años, ¿no? Y ahí vino el pánico cambiario. El pánico cambiario, los españoles lo entienden muy bien. Toda la gente que se endeudó en hipoteca multidivisa a lo largo de la década de los 2000 tuvo exactamente el mismo pánico que los inversores ayer. De repente el yen, que es donde se endeudaron muchos españoles en esas hipotecas multidivisa, comprobaron cómo el yen de repente empezaba a fortalecerse y el tipo de cambio de la moneda les provocaba unas pérdidas importantísimas que dejaban en nada la ventaja que habían tenido con los tipos de interés en cero, ¿no? Eso provocó el que empezaran a producirse ventas muy importantes de gente de entidades que habían estado endeudándose en yenes para comprar, endeudándose a tipo cero para comprar bolsa americana o deuda pública norteamericana o europea o inversiones en Brasil, ¿no? Finalmente, el viernes de la semana pasada salen unos datos algo malos de la economía norteamericana. Y eso provoca el temor a la recesión. Bueno, todo eso confluye ayer en las ventas masivas, ventas que ya se iniciaron el viernes, ¿no? Y a continuación viene la gran pregunta: ¿por qué ayer esas ventas en pánico y hoy compras que permiten recuperarse a la bolsa de Tokio pues 2/3 o un 75% de lo perdido ayer? Pues pánico comprador. De repente, a media tarde de ayer salen otros datos de la economía americana que no son tan malos, una cosa que se llama ISM de servicios, que es un indicador adelantado de por dónde va la economía, y quienes vendieron empiezan a cuestionarse si no han ido demasiado precipitadamente a las ventas. Se empieza a producir un parón en esas ventas y todo el mundo empieza a comprar en pánico también, y eso es lo que explica esa recuperación de los mercados de hoy. Newton dijo en su día: puedo predecir la marcha de las estrellas, pero no el pánico de las multitudes. Y eso es lo que estamos tratando de explicar ahora. Claro que si nos movemos en estos términos del pánico, lo que nos deja entrever es que la volatilidad del mercado va a ser la nota dominante en estos próximos días, ¿no? Que haya esta montaña rusa, ¿no? De picos compradores y de picos de exactamente lo contrario. Le pregunto también, señor Crespo, porque también se ha hablado algo de los movimientos de la Reserva Federal en Estados Unidos, de una suerte de, no voy a decir de estrategia, pero de presión para que el Banco Central de Estados Unidos no deje para el mes de septiembre esa rebaja de tipos que se resiente en un escenario de Estados Unidos a 3 meses de elecciones, cuando la economía puede verse un tanto estrangulada. ¿Puede haber cierta presión desde los parqués para que la Fed mueva ficha y baje los tipos? Sí, esa presión se produce y los bancos centrales, cuando el pánico es excesivo, siempre recurren a las mismas herramientas. Una de ellas es bajada de tipos de interés inesperada y la otra es inyectar mucha liquidez para que los grandes agentes financieros pues tengan dinero con que comprar los activos que se están vendiendo. Y cuando eso ocurre, pues todo el mundo sabe que si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que tienen ilimitada potencia de fuego, ellos mismos incluso podrían
dedicarse a comprar los activos que se están vendiendo, y en algunas ocasiones, aunque sea de tapadillo, lo hacen, pues eso provoca el que todo el mundo cambie de actitud y todo el mundo empiece a comprar. Ayer esa volatilidad de la que estamos hablando y esos movimientos de pánico hicieron que hubiera momentos en los que el mercado estaba descontando hasta 150 puntos básicos de bajada extraordinaria de los tipos de interés en Estados Unidos, hasta que hoy por la mañana esa expectativa haya desaparecido. Por eso son movimientos en pánico, expectativas del mercado de que el Banco Central tiene que intervenir cuando la situación se complica mucho, porque una bolsa que se hunde durante varias semanas significa una recesión cantada al cabo de muy poco tiempo, ¿no? Y los bancos centrales están ahí para evitar que los precios suban y también para que el desempleo se dispare, porque se produce una recesión, ¿no? Y digamos que son la salvaguarda, que son el último seguro de vida al que pueden recurrir los mercados. Y naturalmente todos los inversores en momentos clave como los que vivimos ayer, pues dicen la frase evangélica: Señor, sálvanos que perecemos. Por tanto, señor Crespo, para que nos entendamos todos, ¿cuánto de preocupados deberemos estar después del comportamiento que hemos visto ayer en los mercados? No sé si es una simple, como dicen los técnicos, los expertos, una simple corrección del mercado, ya vemos que hay muchos elementos que han tenido que ver, o si ha sido un simple día de recogida de beneficios. ¿Es preocupante lo que ocurrió ayer? Bueno, yo no lo llamaría recogida de beneficios, aunque sea la frase estándar, ¿no? Porque muchos lo que recogieron fue pérdidas. Los que hubieran comprado, imagínense los que hubieran comprado el jueves, pues ayer en la bolsa de Japón pues perdían un 14%, ¿no? Son movimientos que se van a seguir produciendo en los próximos días, porque nadie, absolutamente nadie, entiende bien lo que se ha producido ayer. Y por otra parte, pues las dudas van a seguir durante muchos días, ¿no? Pero lo fundamental es un poco señalar lo que comentaba al principio. Las expectativas sobre los resultados, sobre el valor añadido a corto plazo de la inteligencia artificial han decrecido sustancialmente. La confianza en el poder de la tecnología, con la paralización de los aeropuertos y demás que hemos comentado hace 2 semanas y media, ha decrecido. Y eso pone en cuestión las valoraciones estratosféricas de empresas como Nvidia, Microsoft, Apple, etcétera, y eso va a continuar durante más de unas cuantas semanas, y por lo tanto las bolsas pues van a estar dando bandazos fundamentalmente por esa desconfianza que había sido excesiva en lo tecnológico. Pues señor Juan Ignacio Crespo, le agradecemos mucho la claridad de los argumentos. Por cierto, muy brevemente, ¿qué impacto podría tener esta inestabilidad que estamos viendo en Oriente Próximo? Que estamos, venga a hablar de lo inminente de un ataque de Irán a Israel. ¿Qué efecto puede tener esto en los mercados o directamente que en las economías? Venimos de donde venimos, ¿no? Lo que hemos visto con Ucrania, por ejemplo. Bueno, en Oriente Medio los argumentos tradicionales de que cuando había tensión allí el precio del petróleo se disparaba, pues ya no funcionan, ni siquiera a raíz del ataque de Hamas a Israel a principios de octubre del año pasado, ni siquiera eso hizo que el precio del petróleo subiera mucho. Tendría que ser una guerra de verdad, pero a lo grande, cosa que yo no creo que se vaya a producir en Oriente Medio, porque nadie tiene interés en una escalada de ese tipo. Ni siquiera Irán, que tiene muchísimos problemas internos. O sea, todo va a ser mucho de palabra y poco de verdad, de acción bélica. Y no hay más que ver que estos días el precio del petróleo está bajando, está un poco más y se pone, bueno, como a finales del año pasado. Es decir, el precio de la energía este año está bajando. Es algo que se compadece mal con fijarse demasiado en Oriente Medio para analizar la marcha de los mercados. Juan Ignacio Crespo, gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.